Y el pobre patito se marchó muy lejos del corral, tan lejos que se acabó el verano y llegó el otoño. Fue caminando, hasta que se encontró con un conejito. Y el patito siguió caminando hasta que llegó a un lago. El patito Feo se acercó al lago y fue a lavarse la cara y se encontró con un pato salvaje. Y de repente se oyeron los disparos de unos cazadores, unos perros que ladraban. Cuidado, viene alguien. Escóndete. De repente aparecieron unos perros ladrando y unos cazadores. ¡Qué bicho tan raro! ¿Me vais a comer? No, porque es muy descargado y feo. ¡Vete de aquí! Y el pobre patito siguió caminando, triste y solo. Y cada vez hacía más frío. Y de repente, ¿sabéis lo que encontró? Una casa de una vieja granjera. Y decidió entrar. ¿Tú qué haces aquí? Es que apenas hace mucho frío y no hay nada para comer. Pero tú qué sabes hacer. ¡Cantar! No pone huevos. No sabes poner huevos. ¿No hay huevos? Sí, pone huevo ahora mismo. No puedo ser. Tú no sirves para nada. Vete de aquí. No te quiero porque soy un papito feo. Y el pobre patito siguió caminando, triste y solo. Y se acabó el otoño y llegó el invierno. Así que el patito decidió quedarse escondido a esperar a que llegara la primavera. Y cuando acabó el invierno, el patito salió de su escondite y se había hecho mayor. Y
dijo: ¡Que viene el invierno! entonces llegó a lo que había un lago y encontró unos peces nadando. ¡Qué aves tan bonitas! ¡Me gustaría ser una como ellas! Hola, ¿quiénes nosotros? ¿Qué